El camarero se acerca a la cliente que tiene el pelo rubio y largo, muy largo. La mujer pide una cerveza negra y también un cortado. Habla con un acento extranjero. El camarero no se sorprende porque en Madrid hay muchos extranjeros. Piensa que la mujer es de Suecia o de Alemania. Ese tipo de acento fuerte tiene que venir del norte. Para muchos españoles de su generación, el norte es Suecia o Alemania. A Roberto, el camarero de 50 años, sí le sorprende que una persona tenga la idea de beber un café y después una cerveza. Después de unos minutos sale Roberto a la terraza y en su bandeja lleva el café y la cerveza. La mujer rubia le pregunta por el precio y le dice que son 4 euros. La mujer paga con un billete de 5 euros y le dice que no necesita el cambio. Roberto sonríe y se va muy contento. Después de 3 minutos, o sea, a las 3:15 de la tarde, un hombre pasa cerca de la mujer y la mira. La mujer le sonríe y el hombre continúa mirando a la mujer. Ella, con un acento todavía más fuerte, le invita a sentarse con ella y le dice que el camarero ha traído una cerveza por error. Le ofrece la cerveza y le dice que ya está pagada. El hombre se sienta y comienza a charlar con la señora. Los dos se ríen mucho, se ve que hay buena química entre ellos. Ella bebe su café y el hombre bebe su cerveza. Después de unos minutos, el hombre se siente muy cansado y de repente se duerme. La rubia, con mucha elegancia y naturalidad, toma el reloj, el teléfono y la cartera del hombre. Se va del café rápidamente y desaparece entre la gente. Roberto sale a la terraza e intenta despertar al hombre. No está muerto, pero no es posible despertarlo. Roberto llama a la policía. La policía llega y consigue despertar al hombre. Un policía le comenta a Roberto que este es otro caso más de un delito típico. La rubia, el hombre tonto y una cerveza gratis son los elementos clásicos de este tipo de robos. Una vez que hemos leído el texto, existe un tipo de ejercicios tradicional que es muy bueno, que es preguntas sobre el texto. Si vas al PDF correspondiente, 117, Español Intermedio, en mi podcast, Spanish for Beginners Pedro, en ese PDF, ahí tienes 15 o 20 preguntas sobre esta historia, específicas, para comprobar que has comprendido la historia. Pero en el vídeo me gustaría hacer otra cosa. Me gustaría que este vídeo fuera un poquito más práctico. Y por eso ahora te presento 5 aspectos, 5 elementos, 5 ideas, 5 puntos prácticos que tú puedes aprender de la lectura de este texto. Vamos con esos 5 aspectos y espero que sean puntos que tú incorpores a tu español. Primer aspecto interesante, práctico. La primera frase del texto nos dice que el camarero se acerca a la cliente. ¿Qué significa el camarero se acerca a la cliente? El adverbio cerca significa junto a mí, próximo a mí. El opuesto, lejos, cerca, lejos. Acercarse es venir hacia mí. El camarero se acerca a la cliente. Es un verbo que probablemente tú no usas mucho. Acercarse a. Quizás te pueda ayudar el pensar lo siguiente. La próxima vez que estés en un bar, en un restaurante, y ves que el camarero o la camarera se acerca a ti, en tu cabeza puedes pensar, ajá, el camarero se está acercando a mí, el camarero se acerca a mí. Y de esa forma recuerdas ese verbo. Puede ser una forma práctica de aprender vocabulario en español.
Segundo aspecto interesante. Al camarero le sorprende que una persona tenga la idea de pedir una cerveza y un café. Al camarero le sorprende que una persona tenga. Me sorprende, te sorprende, le sorprende. Es ese uso de muchos verbos similares al verbo gustar. Se pueden usar como verbos normales, pero también tienen un uso como gustar. ¿Bien? Y en el caso de me sorprende, te sorprende, le sorprende, es muy común. Más subjuntivo. Le sorprende que tenga. Intenta en tu cabeza pensar en algo que te sorprende. Me sorprende que esa persona hable tan alto. Estás en el restaurante, el camarero se ha acercado a ti, continuamos en la misma situación y empiezas a escuchar, empiezas a oír a una persona que habla muy alto. Y en tu cabeza dices, oh, me sorprende que esa persona hable tan alto. Bien, segundo aspecto interesante. Me sorprende que, más subjuntivo. Tercer punto práctico que podemos usar en nuestras conversaciones, que podemos hacer nuestro, formar parte de nosotros. La mujer paga con un billete de 5 euros y le dice al camarero que no necesita cambio. Aquí hay dos cosas interesantes. Billete de 5 euros, billete. ¿Qué es un billete? Un billete es la moneda en papel. La moneda en el sentido abstracto, no en el sentido metálico, físico de monedas, sino en el sentido abstracto, genérico, más que abstracto, genérico. Y la moneda en papel es lo que llamamos el billete. Billete de 5 euros, de 5 dólares, y la señora dice, no necesito cambio. ¿Qué es eso de no necesito cambio? Cambio es la cantidad que sobra. Si el café y la cerveza costaron, me parece, 4 euros y ella da 5, ¿cuánto es el cambio? 1 euro o 1 dólar, lo que sea. Ella no lo necesita y por lo tanto esa es la propina, ¿verdad? Esa es la parte que damos al camarero o a la camarera. Billete, y de ahí viene la palabra billetera, que es donde guardamos los billetes, donde ponemos los billetes, guardamos, otra palabra muy interesante, donde guardamos, donde ponemos los billetes, billetera, sinónimo de billetera, cartera, ¿verdad? Cuarta frase, cuarta palabra que puede ser útil, práctica para nosotros. Cuando ya empiezan a hablar el señor y la señora, nos dice el narrador que hay buena química entre ellos. Ah, amigo mío, hay buena química entre ellos. Es una palabra bonita, química. Sabemos que la química es una ciencia y es también una asignatura. ¿Qué significa asignatura? Materia en un curso en la escuela. Los estudiantes estudian matemáticas, física, química, pero en este sentido, en el texto, no decimos química en el sentido de materia, sino que hay buena química, que hay buena combinación de elementos. ¿Sí? La química, en las clases de química, si recuerdo bien, se combinaban elementos diferentes, ¿verdad? Son los experimentos que se hacían en las clases. Bueno, supongo que la expresión hay buena química entre dos personas viene de ahí. Por eso, en tu próxima conversación en español puedes preguntar a la otra persona, parece que hay buena química entre nosotros. Depende del contexto, lógicamente. Quinto aspecto que nos puede resultar interesante. En el texto se habla de
llamar a la policía y que la policía viene. Pero después el que habla es un policía. Entonces, un momento, ¿es la policía o es un policía? ¿Tenemos un hombre o tenemos una mujer? Lo que ocurre es que con la palabra policía es un caso un poquito curioso, porque si nos referimos a la policía en sentido genérico, decimos siempre la policía. La policía descubre al culpable, descubre al asesino. La policía, en general, no sabemos si es un hombre o una mujer. Mientras que, obviamente, si la persona que viene es un hombre, decimos el policía ha venido. Si es una mujer, decimos la policía ha venido. Con lo cual, conector que usamos millones de veces los hispanohablantes, con lo cual la palabra la policía tiene dos sentidos realmente. Tiene el sentido de mujer policía y tiene sentido de policía en general. Por eso, en el texto, si vuelves al texto, verás que aparecen esas dos ideas. Bueno, aparece la palabra policía femenino en general y luego aparece un hombre policía.